Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El avión aterrizó en Hawái. Bajé junto al chico bajo de cabello azul que me seguía. No era porque no recordara su nombre, sino que me resultaba incómodo llamar a un hombre Tautog, porque ya lo había hecho una vez. Recordé vagamente que Nor me había dicho que no me metiera con los nombres de las personas, así que opté por no usar su nombre y seguir llamándolo Bajo, cosa que no pareció importarle. Antes de ir a la casa paramos a comer porque tenía hambre. Este chico parecía no tener mucho apetito, solo comió un poco. Después de comer salimos. No quería complicarme, así que le dije a mi padre que no necesitaba chofer ni servicio doméstico, solo estaríamos poco tiempo. Le dije al chico que esperara mientras iba a alquilar un auto. Luego lo recogí y fuimos a mi casa de vacaciones. Mientras conducía, el chico a mi lado se quedó dormido. No le di importancia hasta que llegamos a una casa que me resultaba familiar. Aparqué y apagué el motor, despertando al chico que dormía profundamente. Abrió los ojos con sueño y parecía agotado. Jet lag, levanté las cejas adivinando. Él la sintió suavemente. Bajé a sacar las maletas del auto antes de que él también bajara y tratara de llevar su propia maleta. Yo llevaré tus cosas. Qué mal te ves, dije, entregándole las llaves de la casa. Toma, ve a abrir. Ya voy, respondió, y siguió caminando como un zombi detrás de mí, con las manos llenas de cosas. Esperé a que abriera la puerta. Una vez allí, entramos a la casa. La habitación es la de la izquierda, le dije, ya que era la habitación de invitados. Entró en la habitación, dejé mis cosas y lo ayudé a llevar las suyas. Puse su maleta en el suelo y vi que ya se había dormido. Mientras cerraba la puerta recordé algo y volví a entrar para encender el aire acondicionado antes de salir. Ayudé a llevar sus cosas y también encendí el aire acondicionado. ¡Qué buena persona que soy! Ahora Fa no podrá quejarse de que no lo cuido. Al principio quería que empezara a buscar a mi madre de inmediato, pero pensándolo bien es mejor así. Tendré tiempo para prepararme mentalmente. Miré alrededor de la casa y noté que no había cambiado nada desde la última vez que estuve aquí. Todo estaba en su lugar. Mi padre probablemente había enviado a alguien a limpiar y preparar la casa. Abrí el refrigerador y encontré algo de comida. Por supuesto, no faltaban las latas de cerveza. Tomé un paquete y salí al jardín. Este era el lugar favorito de mi madre para disfrutar de la vista. Suspiré sin darme cuenta. No sé cuánto tiempo estuve tumbado allí hasta que me quedé dormido. Me desperté y vi que empezaba a oscurecer. Las luces automáticas del jardín se prendieron y el cielo se tornaba rojo mientras el sol se ponía. Escuché pasos y vi al chico bajo acercarse y sentarse junto a mí. ¿Quieres una cerveza? Le ofrecí. Negó con la cabeza. El paisaje de Hawái al atardecer. ¿Tiene colores? Preguntó. ¿Qué colores? Lápices de colores, acuarelas, lo que sea. Sí tengo, respondí, recordando lo que había en la habitación de mi madre mientras ella dibujaba. Déjame ver qué hiciste. Me pasó el cuaderno, lo miré y fruncí el ceño sin darme cuenta. Observé el dibujo un momento antes de devolvérselo. Era un paisaje que mi madre solía dibujar, así que no era sorprendente que me resultara familiar. Vamos, dije cuando terminé. Me levanté y me siguió, quitándose una pulsera y guardándola en su bolsillo. Parecía que esa pulsera sellaba algún tipo de poder. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.